aquellos que no amerita que se hagan con convocatoria o con invitación, y el otro en el caso de consulta de precios, en el que sí se utiliza una metodología que se conoce como con invitación, ¿no? Donde la unidad, de hecho solicitante, va a preseleccionar a uno de los potenciales proveedores para poderle publicar esas ofertas en el lapso de 2 días, ¿no? Entonces se le pide de que pueda facilitar justamente pueda autorizar, de hecho, ¿no? Que se le vaya a publicar. A la conclusión de los 2 días, el encargado, el personal que está a cargo de lo que es el área de contrataciones, tendrá que, por una parte, descargar un reporte, ¿no? Es un reporte justamente de propuestas en este sentido, y ese reporte tendrá que elevarlo con un informe al RPA para que el RPA tome la decisión correspondiente. Como consecuencia de ello y la determinación, pues se podría, tanto por una parte adjudicado, probablemente se vaya a declarar desierto. Ya les había indicado que también en la parte de convocatorias, también aquí existe la posibilidad de que se declare desierto. En el caso de las convocatorias, les había indicado, ¿no?, que la particularidad justamente de una convocatoria es la existencia de un documento base de contrataciones que de hecho va a permitir brindar toda la información necesaria y suficiente a aquellas empresas que obviamente tengan el interés de poder participar y convertirse en proveedores, ¿no? Justamente les había también aclarado en las clases anteriores de que es muy bueno conocer estos conceptos cuando estamos hablando de un oferente y cuando nos estamos refiriendo a un proveedor. El oferente es aquel que todavía no está vinculado bajo ninguna circunstancia a la entidad, mientras que el proveedor, de hecho, ya ha suscrito un documento que podría ser un contrato o podría ser una orden de compra, ¿no? U orden de servicio también. Las entidades lo hacen, contratan distintos bienes, servicios generales. También pueden contratar algunas consultorías, obviamente por justamente algunas áreas o disciplinas que lamentablemente no cuentan dentro de la planta administrativa, ¿no? Y también tenemos las otras modalidades, que son las contrataciones directas, contrataciones por desastres y emergencias, y aquellas que se hace por excepción. En toda modalidad, ¿no?, y los tipos de contratación que se vayan a realizar, siempre va a existir un responsable del proceso de contratación. Todos los actos administrativos que son parte de estos procesos, como su nombre claramente lo dice, implica el accionar de distintas acciones, valga la redundancia, a lo largo del tiempo, ¿no? Estos actos administrativos nosotros los tendremos que publicar, el personal que está encargado dentro de lo que es el área de contrataciones, en algunos formularios que se han dispuesto de esa manera, para cada instancia, ¿no? En el caso de mercado virtual no se publica ningún tipo de formulario, a diferencia de la consulta de precios y de lo que es la parte de apoyo nacional a la producción de empleo, y también lo que son las licitaciones públicas. ¿Ok? Es un pequeño resumen. Ahora, el día de anoche estábamos justamente viendo la parte de la consulta de precios desde la perspectiva de lo que la empresa, ¿no?, lo que debe realizar, cómo se va a presentar, obviamente a través de su RUPE, y habíamos visto que la única propuesta que llega a realizar la empresa es una en términos económicos. También habíamos un poco aclarado de que, en previsión de precautelar un poco lo que vaya a recibir la entidad, ¿no?, siempre se debe considerar lo que está establecido en el reglamento de contrataciones, obviamente con apoyo de medios electrónicos, y particularmente lo que estaba escrito en el artículo 43, ¿no?, que habíamos leído la noche de ayer, en qué consistía, ¿no?, donde prácticamente le estamos indicando a aquellos que se van a presentar que deben necesariamente cumplir con las especificaciones técnicas que por una parte se han elaborado y de hecho se han aprobado, ¿no?, por la unidad solicitante en lo que respecta a la entidad que desea contar, ya sea con un bien o con un servicio, que precisamente es este artículo, ¿no? Es importante resaltar esta parte para que no nos vayan a sorprender al momento de recibir lo que estemos nosotros demandando.
Ahora, una vez que ya hemos visto esto, voy a buscar un video para poder ver justamente cómo se hace la invitación correspondiente, ¿ya? Permítame reproducir un video para ver justamente cómo se va a publicar dentro de lo que es la entidad, ¿no? Y se lo hace como estábamos viendo justamente en este pequeño resumen a través de un formulario 110. Acá, a través de este formulario, nosotros vamos a publicar dos cosas en realidad. Voy a mostrarles qué es lo que se va a publicar, a ver dónde estamos. Por una parte, una declaración jurada, ¿no? Por parte del oferente que ha sido preseleccionado. Y por otro, una oferta o una cotización que esté actualizada. Entonces, previamente la entidad que está llevando adelante el proceso de contratación irá a requerir, ¿no? Con nota al proponente preseleccionado de que emita estos dos documentos, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, para un proceso de compra de eran medallas, para lo que es medallas para torneos deportivos. Se le ha solicitado, ¿no? A la empresa que justamente ha sido preseleccionada que haga una declaración jurada aceptando justamente que esta su publicación, que esta su oferta se le vaya a publicar por un lapso no menor de 2 días hábiles. Es algo muy importante que se debe publicar. Lo otro que también se debe publicar es justamente una proforma o una cotización que esté actualizada, ¿no? A la fecha justamente, o lo más cercano posible a la fecha de publicación. Que, bueno, obviamente, como ustedes podrán ver en esta parte, muchas veces la parte de la oferta del oferente preseleccionado no siempre refleja a cabalidad lo que está solicitando la entidad convocante, ¿no? Entonces ahí podemos tener un poco de conflictos porque a veces ellos resumen de una forma diferente a lo que se está solicitando. Entonces, pues es muy importante, en el caso nuestro es lo que solemos hacer, ¿no? De adjuntar a esa proforma, de hecho, las especificaciones técnicas de la entidad, ¿no? Con algunas cosas complementarias, como el lugar de entrega, la validez de la propuesta, no sé si existen algunas multas, cuántos días, etcétera, etcétera, ¿no? Sería importante que en esta parte también se coloque eso del artículo 43. Anteriormente, por lo menos en la gestión pasada, las unidades solicitantes sí solían hacerlo. Vamos a tener un taller justamente la siguiente semana y vamos a inducir a que nuevamente se vuelva a colocar ese artículo, ¿no? Pues justamente para poder precautelar los intereses de la entidad. Pero esos son los dos elementos que se van a publicar a través de este formulario 110. Entonces, una vez que vayamos a ver justamente al momento de hacer el llenado del formulario, nos vamos a percatar que solamente permite este tipo de publicación. Por otra parte, quiero mencionarles algo, que es bueno considerar. Permítanme un momento, voy a entrar a lo que es el Decreto Supremo 181. Me voy a dirigir al artículo 40 para que entiendan a qué aspecto quiero referirme. Cuando hacemos algunas convocatorias, la norma nos indica, en el artículo 40 específicamente, de que debemos evitar el direccionar, ¿no?, la convocatoria. No podemos nosotros direccionar porque estaríamos, de hecho, incurriendo en una forma delictiva, ¿ya? Esto está justamente en el artículo 40 del Decreto Supremo 181, que habla sobre las prohibiciones, ¿no? Entonces es importante que las entidades estatales justamente hagan una lectura, ¿no? Inclusive comprensiva, yo diría, para lo que establece este artículo 40 para evitar errores. Esta parte, ¿no? Que indica que está prohibido direccionar el contenido del DBC. Obviamente estamos hablando de una convocatoria, toda vez que nos referimos a un documento base de contrataciones, nos estamos refiriendo a una convocatoria, ¿no? No se puede direccionar tomando criterios de evaluación, como por ejemplo podría ser colocar la marca, u otras características que sean muy exclusivas
o muy propias de algunos oferentes que están ofertando a cualquier tipo de bien o cualquier producto, ¿no? O cualquier servicio inclusive. Y en esta segunda parte indica claramente que cuando fuera absolutamente necesario citarlas, si es que no se puede evitar eso, entonces se debería colocar o agregarse las palabras por su equivalente de forma inmediata, ¿no? Entonces la normativa nos está indicando por esta parte de que nosotros debemos evitar ese tipo de situaciones porque luego podríamos ser observados, ¿no? Al momento de que se proceda con las auditorías correspondientes, como siempre estos procesos tienden a ser auditados. En el caso de lo que es la contratación o lo que es las contrataciones por invitación, sí es permitido colocar justamente lo que es la marca, ¿no? A diferencia de lo que está ahí escrito, lo que estábamos viendo, sí es posible y factible que en el momento de que nosotros vayamos a publicar, ¿no? Se coloque la marca. Bueno, acá no podemos ver en este ejemplo, pero no va a estar la marca incluida en las características que de hecho ha generado o se han aprobado inclusive en la entidad, ¿no? Sí se va a admitir que vaya colocada la marca por parte del oferente o del potencial proveedor. Esta proforma sí se admite que obviamente coloque aquí la marca, ¿no? Justamente como en la otra parte estaba establecido que era una prohibición, pero en el caso de lo que se trata de invitaciones, sí podría ir acá, ¿no? Ahora es muy probable que lo que está escrito en esta parte, en la oferta de la empresa, también se repita en lo que es la solicitud de la entidad convocante o la que está invitando. Pero por más que se repita en la parte de la institución, no debe ir inscrito ningún tipo de marca ni ese tipo de alguna referencia que pueda tomarse como que se está direccionando la convocatoria. Y tal cual como habíamos leído anteriormente, si es que fuera necesario, se sugiere que se coloque la palabra o su equivalente, ¿no? Para evitar malas interpretaciones de que de alguna forma se está queriendo direccionar o se está queriendo poner en ventaja a un proveedor, potencial proveedor, en relación de otro potencial proveedor, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, ahora, una vez que ya hemos hablado un poco de ello, voy a reproducirles un videito para ver justamente desde el punto de vista de la entidad, ¿no? Cómo se procede a hacer la invitación correspondiente, ¿no? Una vez que hemos ingresado dentro de la plataforma, obviamente a través de este botoncito, vamos a ingresar directamente a hacer el registro correspondiente, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta parte, obviamente está todo lo que es la conocida como la información básica, y una de esas categorías, por así decirlo, o clasificaciones de información básica, está justamente aquella que está referida al formulario 110, donde vamos a generar, ¿no es cierto?, la consulta de precios. Pues vamos a hacer una consulta de precios. Por eso es que la respuesta de los distintos oferentes solamente se da en términos monetarios, porque claramente su nombre lo indica, ¿no? Es una consulta de precios en el mercado. Entonces veamos lo que sucede al momento de ir a generar la consulta respectiva, ¿no? Como ustedes pueden ver, y guarda relación con lo que estábamos indicando anteriormente, solamente contempla 3 tipos de contratación, ¿no? Por una parte son bienes, por otra parte obras y contrataciones de servicios generales, y eso está directamente ya establecido en el mismo sistema, ¿no? O sea, hay una relación coherente con lo que hemos estado viendo y justamente también con lo que está en la disposición en la normativa respectiva. Perdón, un poquito volado esto. Mil disculpas. Ay, me he vuelto a pasar. A ver. Una vez que ingresamos, ¿no? Una vez que hemos seleccionado, en este caso se trata de una invitación para poder adquirir algunos bienes, en este caso las medallas, ¿no? También en esta parte inferior del video que estamos reproduciendo, podemos leer, ¿no? Podemos seleccionar si se trata de una primera invitación para el proceso. Claramente en el mismo sistema se determina de esa manera, ¿no? Está hablando de una invitación, lo que les estaba indicando anteriormente. Es una de las formas de llevar adelante un proceso de contratación
Y el sistema está ratificando justamente aquello que nosotros hemos estado hablando desde la primera clase, desde el día lunes prácticamente hasta la fecha, ¿no? Y vamos a seguir hablando hasta el finalizar. También existe otra opción que menciona, ¿no?, la siguiente invitación para proceso declarado desierto. En este caso sería una siguiente invitación, o se podría proceder con una siguiente publicación para una invitación anulada. ¿Qué quiere decir? Que toda vez que se declare desierto un proceso, se procederá a una siguiente invitación. Toda vez que se vaya a anular un proceso de contratación, se tendría que proceder a una siguiente publicación. Esa es la diferencia. Ya cuando veamos la parte del QC les voy a justamente explicar a qué exactamente se refiere esto, ¿no? Pero son justamente los dos últimos dígitos para poderlos leer y para poder entender en qué fase del proceso de contratación nos encontramos. Esto está muy bueno que vayamos a comprender tanto a las entidades que van a participar, aquellas personas naturales como jurídicas, ¿no?, como también aquellas personas que van a proceder a administrar este tipo de plataformas, es decir, servidores públicos que están encargados del área de contrataciones. Entonces, en este caso, como es una primera invitación, vamos a comprender de que el QC va a tener dos dígitos finales que van a justamente hacer mención a esto, ¿no?, que se trata de una primera convocatoria y una primera publicación, y justamente vamos a leer los dígitos 1 al final de ese código. Lo vamos a poder ver en la medida que vayamos avanzando el video. Lo primero, como ustedes pueden ver, ¿no?, en esta parte superior se va a proceder a introducir algunos datos que van a hacer referencia justamente a lo que es, por una parte, la normativa en la cual nos estamos moviendo, la modalidad. De hecho es una contratación menor, ya eso habíamos visto en las diapositivas, que solamente es exclusivamente para contrataciones menores. También tenemos que colocar la forma de adjudicación, si será por el total o será por ítems. Los datos de identificación del proceso, tenemos que colocar un código, ¿no?, que identifica plenamente al proceso, un código que lo vamos a definir dentro de las instituciones. Obviamente los códigos van a diferenciarse de una institución a otra, ¿no?, eso justamente para identificar al proceso. Y lo otro, lo más importante, que tenemos que colocar el objeto de contratación, que debe ser exactamente igual al objeto de contratación que nosotros hemos plasmado o hemos registrado en el formulario de programa anual de contrataciones. Nuevamente, les reitero y les hago un poco recordar, ¿no?, que habíamos indicado que una de las primeras acciones que llevan adelante a las instituciones es justamente formular, elaborar, aprobar y finalmente hacer el registro de su programa anual de contrataciones. De todos aquellos procesos de contratación que están por encima de los 20,000 bolivianos. Si la institución no registrara su PAC, este tipo de procesos les va a ser prácticamente imposible. No van a poder avanzar en absolutamente nada de lo que estamos viendo, tanto como consulta de precios como subasta electrónica. Voy a permitir que el video se siga reproduciendo para ver justamente ese llenado al cual habíamos hablado, ¿no? Bueno, simplemente estamos haciendo algunos artilugios para poder llenar de forma más rápida, ¿no? Seleccionamos la normativa, que es el Decreto Supremo 181. Por defecto prácticamente quedaría, la única opción sería contratación menor. En este caso la unidad solicitante ha definido que este proceso se lo iba a hacer por el total. Entonces, justamente haciendo referencia a ese documento, porque se hace con carpeta en mano, se va extractando toda esa información, ¿no? Simplemente es copiar prácticamente los datos. Como aquí ustedes pueden ver, vamos a copiar el código en el caso nuestro, simplemente pegarlo, ¿no? Y finalmente tenemos que colocar el objeto de contratación, que debe ser exactamente igual al objeto de contratación que hemos plasmado en el programa anual de contrataciones. Una vez que se ha concluido con todo eso, simplemente se debe proceder a continuar. Acá justamente se va a buscar de todos los registros que se tienen en el PAC, ¿no?, aquel que coincida con lo que estamos haciendo. Entonces habrá que justamente hacer una búsqueda de todos los procesos de contratación y elegir aquel que corresponde a lo que estamos nosotros haciendo para poder continuar. Si no seleccionamos el proceso correspondiente, de hecho no se va a poder avanzar. En esta parte, si es que el proceso se hiciera con un contrato,
existe la posibilidad, ¿no? De, por una parte, si se trata de un servicio, de solicitar una retención o directamente de solicitar una garantía de cumplimiento de contrato. Como la entrega era por un lapso de tiempo inferior a los 15 días, este proceso estaba obviamente predispuesto a formalizarse con una orden de compra, por tanto no se estaba solicitando ninguna garantía de cumplimiento de contrato, porque claramente el nombre nos dice, ¿no? Garantía de cumplimiento de qué, de contrato, no indica de orden de servicio ni nada por el estilo. Esta parte de acá, cuando se hace el llenado, ¿no? Del personal de la entidad que está relacionada con el proceso de contratación, en la primera fila podemos ver que debemos colocar los datos del responsable del proceso de contratación, y en la parte del cargo deberíamos colocar el cargo en el cual obviamente él está, de hecho, desplegando sus funciones dentro de la institución, ¿no? No se debe colocar RPA, aunque alguna vez en algún taller al que yo había asistido en el Ministerio de Economía y Finanzas nos decían que también era válido, pero en mi criterio creo que no corresponde, ¿no? Directamente se tendría que colocar lo que es el cargo, porque claramente aquí nos está indicando, ¿no? Datos del responsable del proceso, no podemos repetir lo mismo. Entonces, por otra parte, en la segunda fila estamos viendo que debemos colocar los datos del encargado de atender las consultas, que ciertamente por simple lógica deberíamos colocar los datos de aquella persona que se ha dado el trabajo de justamente desarrollar las especificaciones técnicas, ¿no? Es la persona que conoce de forma más acertada el tipo de bien o el tipo de servicio que se demanda para satisfacer una necesidad de orden institucional. Una vez que hemos terminado de llenar todos esos datos, vamos a pasar a esta otra fase de la plataforma, ¿no? Y tendremos que seleccionar entre un proyecto y una actividad. Bueno, en este caso solamente se trata de actividad, porque este no es un proyecto de inversión, ¿no? Simplemente estamos haciendo contrataciones de tipo estatal, por eso es que se selecciona actividad. Tendremos que conocer justamente el código de la entidad, en el caso nuestro 0902, y también la dirección administrativa dentro del SIGEP, ¿no? Simplemente tendremos que seleccionar de esta pestañita. Un poquito voy a retroceder, me ha ganado el video. A ver. Perdón. Nuevamente, ¿no? Pasamos a la siguiente sección, les decía la actividad, la DEA. De aquí obviamente vamos a seleccionar la parte de lo que es la dirección administrativa. En este sector tenemos que colocar una categoría programática, porque seguramente que como una institución hemos inscrito varios programas a través de los cuales nosotros vamos a ejecutar los distintos procesos de contratación. En el caso nuestro tenemos 4 programas a través de los cuales nosotros apoyamos al deporte a nivel departamental, ¿no? Y en cada uno de los 4 programas, obviamente los procesos de contratación los hacemos seleccionando los tipos de contratación y las distintas modalidades, y cada programa cuenta con su presupuesto respectivo, y esos programas los vamos a poder seleccionar justamente en este nivel. Y eso aplica a todas las instituciones, ¿no? Entonces, simplemente seleccionamos la categoría programática para poder identificarla, y es un dato que se lo va a llenar en función a un documento de referencia, ¿no? Siempre hay que tener la carpeta en mano. En este caso, el documento que se ha generado en el área contable, que es el área de competencia que justamente maneja con mayor precisión este tipo de datos. Una vez que hemos terminado de seleccionar la categoría programática o el programa, justamente como nos estaba indicando anteriormente, donde se va a ejecutar esta actividad, simplemente la agregamos, ¿no? Finalmente, del mismo documento tenemos que verificar la fuente y el organismo financiador y ver en qué porcentaje se va a aplicar. En el caso de este proceso será el 100% con recursos del TGN, ¿no? del Tesoro General de la Nación, con recursos de hidrocarburos, de impuestos a los hidrocarburos, ¿no? Eso es lo que vamos a nosotros registrar. Ya estamos familiarizados con eso del código. Un momento, voy a retroceder porque está disparado un poquito el video. Terminamos de llenar esta parte, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tenemos que llenar justamente en qué
con qué código de ese catálogo que estábamos viendo anteriormente vamos a nosotros registrar lo que estamos pretendiendo, de hecho, recibir, ¿no? Tendremos que justamente apelar ese catálogo, tendremos que también colocar la partida por objeto de gasto, tendremos que describir lo que es el bien y el servicio, colocar la cantidad o la unidad de medida, también un precio unitario referencial, y finalmente el sistema va a calcular, ¿no es cierto?, el precio total. Entonces vamos a ver justamente qué cosas se hace. Lo primero es referirnos a ese catálogo, ¿no? Agregar ítem, seleccionamos para poder ingresar al catálogo. Bueno, en el caso nuestro tenemos una pequeña base de datos que ya la hemos logrado. Esto por los distintos procesos de contratación que llevamos adelante, simplemente extractamos el código, porque, bueno, al principio sí navegábamos, ¿no?, buscando códigos y demás, pero ya como tenemos una base de datos, como hay algunos tipos o procesos de contratación que se repiten año a año, entonces ya tenemos una base de datos para poder simplificar la búsqueda, ¿no?, hacerla más efectiva. Colocamos directamente el código, buscar, y directamente nos estamos yendo, como ustedes pueden ver, a ese contenedor virtual, ¿no?, que podemos ver tiene un código por una parte y un criterio referencial, ¿no?, que justamente son las medallas, que no hay nada más apropiado que ese entorno, y simplemente aceptamos. Ya está. Luego posteriormente tendremos que ir a seleccionar justamente lo que les decía, ¿no?, la partida de gasto, la partida por objeto de gasto. Eso también lo extractamos de un documento que ha sido generado por el área competente, un documento idóneo, ¿no es cierto?, que nos va a proveer de la información exacta y precisa sobre cómo se está realizando el proceso de contratación, para verificar de dónde se van a, de hecho, requerir o con qué recursos se van a respaldar este proceso de contratación. Luego, en esta parte de descripción iremos a colocar exactamente qué es lo que pretendemos nosotros obtener una vez que se haya publicado esta invitación. Voy a avanzar un poquito el video, ¿no? Entonces, se va colocando los datos. Un poquito más vamos a avanzar para poder ver, ¿no? Es muy importante tener mucho cuidado en esta parte. A veces, por el mal llenado de estos datos, podríamos también generar que este proceso se vaya a anular. Pues que hay que siempre tener un poco de cuidado. Una vez que se ha terminado de llenar todos los campos, simplemente se aprieta esa figurita de disquete que han adaptado, ¿no? En el caso de que tengamos otros campos más a llenar, ¿no?, se vuelve a repetir el mismo procedimiento, la cantidad de veces que sea necesario. Como ustedes pueden ver, estamos llenando otro campo, porque en la primera fila estaba referido a unas medallas que eran de color oro, ¿no?, seguramente para premiar a los que van a llegar en primer puesto. La segunda corresponderán las medallas de color plata, y seguramente habrá un registro para unas medallas de color bronce. Probablemente podrían existir otro tipo de bienes también que se pretende adquirir con el proceso, entonces se puede ir llenando, ¿no? Podrían tal vez ser, me imagino, tal vez trofeos, probablemente algunos, que podría ser, a ver, tal vez balones, inclusive. Entonces, fila por fila se tendría que ir registrando, siempre respetando lo que es el techo presupuestario que está establecido en un documento como es la certificación presupuestaria, ¿no? Toda vez que se termine de realizar el registro, siempre se debe presionar sobre este botón, ¿no?, hasta que se convierta en un lápiz. El lápiz todavía nos da la posibilidad de poder aún modificar ese registro, todavía no está consolidado. Como ustedes pueden ver, se vuelve a repetir las acciones, ¿no?, las veces que sea necesario. Voy a avanzar un poquito el video. Y una vez que se haya concluido, lo único que se debe hacer es justamente eso, ¿no? Bueno. Avanzar, y una vez que uno intente avanzar, el sistema nos va a preguntar si es que es la cantidad de registros que queremos nosotros llenar, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso, el total seguramente para este proceso era de
30,000 bolivianos, 10,000 para cada uno de los ítems que están acá, ¿no? Una vez que se ha concluido, simplemente habrá que presionar el botón de continuar y el sistema nos va a preguntar si es el último registro que estamos realizando, ¿no? Si es que estamos conformes con la cantidad de registros. Voy a avanzar un poco el video para poder ver esa parte. Perdón, he saltado mucho. Como ustedes pueden ver, se ha guardado, se revisa y continuar, ¿no? Inmediatamente lo que les decía, ¿verdad? No, me ganó nuevamente. Mil disculpas. Quiero que ustedes vean lo que la consulta que sale ahí, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? De total de ítems registrados, 3. ¿Desea continuar? En el caso de que sea ya el último registro, simplemente tendrán que colocar aceptar. Caso contrario, si desean ir llenando más registros, pues podrían simplemente cancelar para continuar en esta fase. Una vez que se ha concluido con todas las acciones, aceptan, inmediatamente vamos a pasar a la parte de programar, ¿no es cierto? Luego colocar los plazos para que se pueda publicarse y obviamente los distintos oferentes participen de esta invitación, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Justamente el día de ayer habíamos visto que simplemente es colocando un precio, ¿no? Un precio que va a ser menor al que ha sido publicado en función de la oferta del potencial proveedor que ha sido previamente preseleccionado por la unidad solicitante. Algo que quiero mencionar y que siempre es importante tener presente al momento de registrar los plazos, ¿no? Que una cosa es la publicación y otra cosa muy diferente es el inicio del proceso. A veces uno piensa que el día que está publicando es el mismo día que inicia. Bueno, si ustedes intentan, los que trabajan en el área de las entidades públicas, si intentan colocar la misma fecha que es de la publicación, el sistema mismo no les va a permitir, ¿no? Les va a indicar de que tienen que seleccionar una fecha posterior, es decir, si digamos que hoy estamos publicando, el proceso recién va a iniciar el día de mañana. Y a partir de mañana es que debemos hacer el conteo de los días que estamos nosotros estableciendo para que esté publicado este proceso, ¿no? Si hemos indicado de que van a ser 2 días hábiles como mínimo, si publicamos hoy, mañana estaríamos iniciando, entonces tenemos que el primer día hábil sería el día viernes y el segundo día hábil sería el día lunes, ¿no? Entonces tendremos que colocar una fecha, una hora en realidad para el día lunes para hacer la apertura correspondiente y verificar qué propuestas habrían llegado, ¿no? Entonces continuaremos con la reproducción del video, justamente respetando aquello que les estoy indicando. Esto es una publicación del mes pasado que se ha realizado, ¿no? Y como les indicaba, siempre revisando, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero aquí, por ejemplo, se ha publicado el 17, el proceso debería iniciar el 20 de marzo. En consecuencia, el conteo debería ser por los 2 siguientes días hábiles, ¿no? El 21 y el 22. Y justamente esa es la fecha en la que se ha elegido para la presentación correspondiente de las propuestas, ¿no? De las ofertas que van a llegar, y se ha colocado un horario tope, hasta las 10 de la mañana. Ya aquellas empresas que ingresen justamente esta invitación y pretenden hacerlo después de las 10 y 1 minuto, directamente no van a poder hacerlo porque ya el sistema va a estar bloqueado. La formalización siempre va a estar en función de lo que define la unidad solicitante, ¿no? Simplemente es extractar de las especificaciones técnicas para ir llenando los datos, porque el que está encargado de contrataciones lo que tiene que hacer es justamente registrar todos los datos que va a encontrar en el documento de referencia, que como les decía son documentos legales, ¿no? Porque se debe tener mucho cuidado en hacer un copiado fidedigno de los datos que están, ¿no? Siempre hay que revisar. A veces uno por error podría quizás colocar un día posterior, entonces, y eso va a hacer de que de hecho no estemos cumpliendo con lo que está ya de hecho habría determinado la unidad solicitante. Finalmente se va a colocar la fecha definitiva para la recepción de lo que se está demandando, ¿no?
Como les había indicado anteriormente, voy a retroceder un poco, ¿no? Para poder apreciar mejor. Les indicaba que solamente el sistema permite publicar 2 tipos de documentos, ¿no? Lo que habíamos visto inicialmente antes de reproducir el video. Por una parte, como ustedes pueden ver, ¿no? La oferta del proveedor identificado. Eso es lo que el sistema permite publicar, ¿no? Y por otro lado, la declaración jurada del proveedor. Aquí no está hablando en ninguna parte de las especificaciones técnicas de la unidad solicitante. Pero ya les había indicado, no siempre la oferta del proveedor refleja a plenitud lo que realmente está demandando la unidad solicitante. Es por eso que adosado a lo que es la oferta del proveedor, se sugiere publicar lo que está solicitando la unidad, lo que está requiriendo la unidad solicitante, ¿no? Para evitar luego contratiempos, porque ya ahí posteriormente vienen las discusiones, ¿no? Porque los que se han presentado, el que prácticamente ha ganado, podría decir, no, pero es que yo solamente he visto que estaba publicado esto, ustedes no han requerido esto, y siempre va a tener las de ganar aquel que vaya a adjudicarse, ¿no? Entonces, simplemente para las salvaguardas de la entidad, se sugiere eso, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, lo único que hay que hacer es descargar de los archivos que han sido registrados en formato PDF para poder subir al sistema, ¿no? En cada una de estas opciones. Simplemente vayamos a ver que simplemente es una búsqueda en el ordenador, ¿no? Aquí los documentos que los tenemos digitalizados, seguramente hemos procedido a escanear y desde ese escaneo en PDF simplemente hay que subir nada más, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, se selecciona, inmediatamente se adjunta. Y va a salir, ¿no? Lo que está adjuntado, ahí acaba de aparecer. Tiene opción de poder verificar, es muy importante siempre verificar, porque no nos olvidemos que de hecho concurre el factor humano y muchas veces nosotros como humanos solemos equivocarnos, ¿no? Entonces, para evitar de que esto se vaya a anular, siempre es bueno, se sugiere que se verifique, siempre verificar, ¿no? Veamos que estamos realmente subiendo el documento que de hecho vamos a publicar, ¿no? Que pretendemos dar a conocer. Y como les decía, adjunto a la oferta del proveedor preseleccionado, justamente viene esto, ¿no? Inclusive hasta imágenes tenemos aquí, ¿no? En cuanto a dimensiones y demás. Entonces, pues es que vuelvo a recalcar en la importancia de que podamos nosotros de alguna forma dar a conocer qué es lo que exactamente estamos requiriendo como entidad, ¿no? Mejor aún si hay imágenes de apoyo. Esas imágenes ciertamente deben contar con la aprobación de las instancias correspondientes, ¿no? Será un área de comunicación, obviamente el área, la unidad solicitante, tendría que contar también con el visto bueno, inclusive desde el propio director, ¿no? Mientras más unidades vayan a intervenir, ¿no? Y se pueden articular en torno a lo que se está adquiriendo, mucho mejor para darle mayor validez a lo que vamos a nosotros recibir como institución. Una vez que ya hemos terminado de verificar inclusive, ¿no? Aquello, vamos a también subir el documento a través del cual el proveedor preseleccionado nos está autorizando, ¿no? El proceder de esta manera, que es algo que sí o sí debería estar. Obviamente que tiene que estar recibido y demás, ¿no? Con sello de recepción y todo aquello. Una vez que ya hemos terminado de ver todo esto, lo final simplemente es, de hecho, terminar el proceso, ¿no? Existe la posibilidad en todo formulario de poder guardar como un borrador, ¿no? Para una posterior modificación, ¿no? De forma temporal. Y si tenemos la certeza de que hemos hecho todos los procedimientos como corresponden y que hemos, de hecho, tomado los recaudos para subir la información tal cual se ha aprobado por una parte por la unidad solicitante y por otro lado que tiene todos los vistos buenos y demás, simplemente podríamos proceder a finalizar. Finalizado el registro, ¿no? El sistema nos pregunta si estamos seguros
De ser el caso, simplemente colocamos que sí. Esta es la confirmación de la publicación que acabamos de realizar, ¿no? Cada vez que nosotros registramos, que siempre es importante que ustedes lo vayan a imprimir para poderlo adjuntar a lo que es la carpeta, ¿no? Porque siempre la carpeta va a ser el respaldo de todos los actos administrativos, inclusive de esto que estamos nosotros publicando, que tiene carácter de un documento público, ¿no? Que puede ser revisado por cualquier persona que obviamente tenga interés de conocer este tipo de procesos que estamos llevando adelante. Lo otro que debemos, de hecho, imprimir, obviamente será lo que es el formulario que hemos generado. Enseguida vamos a ver, esperemos que un poco avance el video, ¿no? Simplemente la publicación de la confirmación. Y para poder nosotros dirigirnos a el área de donde se encuentra nuestro formulario, simplemente tendremos que irnos a esta parte, ¿no? En el lado izquierdo de la pantalla podemos ver, ¿no? Lo que está ahí escrito, que dice contrataciones de identidad, simplemente para poder identificar ese formulario que acabamos de generar. Vamos a poder ver en el video lo que les he estado detallando anteriormente. Voy a adelantar un poquito, que a veces hasta que imprima se suele tardar, ¿no? Entonces, contrataciones de la entidad. Veamos. Voy a adelantar un poco. Pasa que a veces los videos se me hacen un poco largos porque siempre a veces suelen recurrir para hacerme algún tipo de consulta, ¿ya? Bueno, entonces nos vamos a lo que es contrataciones de la entidad, ¿no? Simplemente presionamos sobre ese enlace y nos va a dirigir a otra pantalla donde vamos a poder ver todas las contrataciones que tenemos como entidad, ¿no? en ese momento. ¿Qué es esto? Esto de acá. Siempre se sugiere colocar todos, y en esta parte colocar el número de CUSE, porque ya habíamos visto anteriormente en la confirmación que ya se ha generado un número de CUSE, ¿no? Para poder ir directamente, como ustedes pueden ver, ¿no? Colocamos el número de CUSE y vamos a hacer una búsqueda directa. Entonces ya nos bota directamente a ese proceso de contratación que al momento de haber sido de hecho grabado este video, ¿no? Ya contaba con el formulario 110 y simplemente ingresamos a ese enlace para poder desplegar el formulario correspondiente, para ver todos los datos que hemos registrado. Están ahí las medallas de oro, las medallas de plata, están los montos, están los plazos y los documentos que también nosotros hemos cargado al sistema, con la posibilidad, como ustedes pueden ver acá, que está con letras azules, de que cualquier persona que obviamente tenga interés de conocer justamente sobre la documentación podría directamente descargar de este formulario, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en este caso siempre será imprimir el documento para poderlo, como les decía, adosar a todo el legajo documentario que tenemos para respaldar la carpeta. Con lo cual habíamos terminado justamente de nosotros hacer el registro y de contar con el formulario. Algo que quiero retomar en esta parte, perdón, y quiero hacer mención, es que el día de ayer estábamos viendo, no sé si ayer o antes de ayer, la parte del PAC. Se recuerdan que les indicaba que en el PAC hay una posibilidad de poder modificar, ¿no es cierto? Podríamos modificar, pues cuando ya tenemos este formulario generado, ya no se puede modificar, ¿no? Ya va a tener un QC. Toda vez que tengamos un registro en el PAC y no tenga un QC, obviamente va a ser susceptible de poder modificar, quizás cambiar las cuantías, inclusive hasta modificar el mismo nombre o el objeto de contratación, todo. Pero ya cuando hemos generado este tipo de acciones, como es el de ya haber generado lo que es el formulario 110 en este caso, como es una invitación, ya en el PAC ya no se va a poder, ¿no? Entonces, eso es en lo que respecta a la parte de consulta de precios, ¿ok?
ver, voy a minimizar un poco el video y voy a consultarles si ustedes tienen algún tipo de dudas o consultas al respecto sobre esta fase de la consulta de precios. No sé si me he desconectado de nuevo. Creo que no. Aprovechen de hacer las consultas para poder absolver sus dudas. Nada, aparentemente todo está bien. Bueno. Entonces, eso sería en función de lo que es la consulta de precios, ¿no? Que como ya les había indicado anteriormente, aplica para lo que es la adquisición o los procesos de contratación, tanto para bienes, servicios generales, para lo que son también obras, ¿no? Dentro de un rango presupuestario de 20.001 bolivianos hasta 50.000 bolivianos, ¿ok? Ya habíamos visto el día de ayer justamente cómo van a participar también los distintos oferentes. Ahora, ya una vez que hemos terminado de ver ello, nos vamos a dirigir a la parte de lo que es apoyo nacional a la producción de empleo, ¿no? Donde, de forma similar a lo que estábamos viendo, obviamente en este momento en el videito hemos visto el llenado de un formulario 110, ¿no? Deberíamos también nosotros llenar un formulario 220. A ver, permítanme ver, quizás tengo un video para poder ver eso también, ¿no? Ah, sí. Lo veremos mejor, ¿ya? Bueno, y también tendría que ver el reporte. Por favor, antes de pasar a lo que es ANPE, ¿no? Una vez que se ha cumplido con el plazo, habíamos indicado una fecha 22 de marzo a las 10 de la mañana, el servidor público que está encargado y que cuenta con el usuario y la clave correspondiente, va a poder, de hecho, descargar este reporte de precios ofertados, ¿no? Como les había indicado, claramente dice precios ofertados, no habla de documentos ni nada, precios ofertados. Ahora, justamente es para lo que son las medallas, ¿no? De que hay un detalle de cuántos se habían presentado, en este caso habían concurrido justamente a presentar sus precios, 3 interesados, ¿no? Que han hecho la lectura de las especificaciones técnicas, los plazos, los tiempos y todas las condiciones justamente para poder ellos ofertar, ¿no es cierto?, eso que está requiriendo la entidad. El precio de arranque obviamente era de 30.000 bolivianos. En este caso podemos ver que el precio más bajo es de 28.000, era en este caso 28.125, el siguiente era de 29.625, 29.812, ¿no? Entonces la unidad solicitante ya con este reporte tendría que convocar a cada uno de los 3 para ver si realmente, como les indicaba anteriormente, ¿no? Si es que cuentan con la experiencia, si van a poder cumplir con los plazos, finalmente si van a poder hacer entrega de las medallas en las condiciones en las cuales, como habíamos visto unos gráficos, ¿no? Si lo van a poder hacer. Entonces ya eso lo define la unidad solicitante para que finalmente se vaya a, por una parte, notificar, ¿no?, al potencial proveedor, solicitándosele cierto tipo de documentación para poder formalizar, que una vez que el potencial proveedor, en este caso, haya cumplido con todo ello, obviamente se haga presente la documentación respectiva y producto de ello se cuente con, ya sea con la orden de compra o un contrato, ¿no? En este caso tratándose de bienes. Ya una vez que se ha suscrito el contrato o la orden de compra, será otro acto administrativo que también debe estar sujeto a ser publicado, ¿no? En otras palabras, habrá que publicar el resultado de la consulta de precios. Es así como se conoce, ¿no? Hay que publicar cuál ha sido el resultado de la consulta de precios, que podría ser una adjudicación o podría ser que se declare desierto. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a lo de las medallas para justamente ver cómo se procede con la publicación del resultado de ese proceso, ¿no? Que en este caso se trata de una orden de compra. Entonces voy a nuevamente reproducir un video para ver justamente lo que es el llenado del formulario
en este caso 220, ¿no? Si retornamos a esta tablita resumen, ¿no? Se había cumplido con lo que es el formulario 110 para la invitación, y ahora veremos cómo se procede con el llenado para el resultado del proceso de la consulta de precios, ¿ok? Simplemente es eso. Nos vamos al video. Dentro de lo que está la información básica, como vemos el formulario 220, que justamente, como les decía, es el resultado de la consulta, ¿no? Lo podemos registrar, como ya nosotros conocemos el número del QC. Podríamos simplemente dejar acá, ¿no? la gestión correspondiente e irnos directamente aquí al buscador. Y una vez que nosotros apretamos el botoncito del buscador, en la parte inferior nos van a salir todos los procesos que estamos llevando adelante, ¿no? Si tenemos 10, 20, 30, no sé, van a aparecer, y de ese listado tendríamos que ir buscando hasta identificar el proceso en el cual queremos nosotros registrar este resultado, ¿no? Es decir, publicar esa orden de compra o lo que sería el contrato. Pero podríamos hacerlo de forma más directa, ¿no? Directamente colocando lo que es el número de QC para facilitarnos la búsqueda e ir directamente a ese proceso. Es lo que vamos a ver nosotros inmediatamente en el video, ¿no? Se está colocando el número del QC y directamente se irá a colocar buscar, y ya si existían 20 procesos, directamente vamos a irnos al que corresponde, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya habíamos visto justamente en la ficha de registro que se habían presentado 3 oferentes y también sale en la lista, ¿no? Los que habían participado. Simplemente se debe continuar. También existe la posibilidad de que existan algunas asociaciones accidentales. Para el caso del registro o de la grabación de este video, no se habían presentado ninguno. Es muy raro que se presenten algunas asociaciones, pero obviamente hay la posibilidad. Como ustedes pueden ver en esta otra sección, ¿no? Hay que colocar al proveedor seleccionado, porque ya anteriormente les había indicado que es muy probable que aquel que haya ofertado un precio más bajo no siempre resulte el adjudicado, porque tal vez tiene algún impedimento, ¿no? Algún documento que le falte, o probablemente algún tipo de documento que demuestre alguna experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez algunas cosas que estaban ahí plasmadas en las especificaciones técnicas no las vaya a cumplir. Entonces debemos seleccionar al proveedor. En este caso están ahí los 3 listados. Simplemente se procede a elegir al que ya de hecho ha sido adjudicado. Como se trata de procesos de contratación que están por encima de 20,000, los distintos oferentes, particularmente el que ha sido preseleccionado, tendrá que presentar ese tipo de documentación, y ese número de ese documento es el que se tiene que de hecho colocar en esta fase, ¿no? Pues el número del certificado del RUPE, simplemente buscar y colocarlo. Luego habrá que colocar el tipo de documento con el cual se está formalizando la contratación, y les había indicado anteriormente que podría ser un contrato o una orden de compra, ¿no? La numeración seguramente va a diferir de un documento con otro, ¿no? En la nomenclatura prácticamente, yo me animaría a decir, ¿no? Y luego habrá que colocar ese número, ¿no? Como ustedes pueden ver en este caso, por ejemplo, tenemos uno que es referido a lo que es contratación menor, ¿no? Bueno, este es un AMPE, no sé por qué ha salido acá, porque estamos nosotros simplemente haciendo, es un fallo del sistema probablemente, ¿no? Debemos colocar el número del documento, la fecha en que se ha firmado el documento. Obviamente la fecha tendrá que respetar los plazos que se habían programado en el formulario 110. Es muy importante respetarlo, ¿no? Porque si no respetamos esos plazos, podemos ser sujetos de observaciones por parte de auditoría interna, ¿no? Y otro tipo de auditorías que se podrían realizar a este tipo de procesos de contratación. Por eso es que siempre se debe revisar con mucho cuidado los distintos datos, los procesos, los plazos, etcétera, etcétera, inclusive el tipo de documentación que se está solicitando. También habrá que colocar lo que es la fecha en que se está firmando el documento, el monto por el cual, ¿no? Este monto se va a poder extractar
de esa ficha de la oferta de precios, ¿no? Ahí ya está establecido cada uno de los 3 oferentes, ¿no? Y simplemente hay que extractar el monto con el cual se ha presentado el oferente, ¿no? El que haya sido seleccionado. En este caso del señor Mercado Velasco. Bueno, la fecha estimada de recepción de lo que se está demandando, en este caso las medallas, ¿no? Eso obviamente lo van a poder encontrar ustedes en las especificaciones técnicas. Y finalmente el nombre del responsable de firmar por la entidad, ¿no? Es decir, el responsable que ha firmado, de hecho, esta orden de compra o podría ser este contrato. Bueno. Sí, aquí había un error, ¿no? El sistema estaba alertando. A ver, voy a ver si creo que es que la empresa se había confundido de RUPE, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que hemos elegido este. Como ustedes pueden ver, ¿no? Nos está alertando. Siempre el sistema tiene esas bondades que a veces no permite avanzar con este tipo de situaciones. Entonces, simple y llanamente se va a interrumpir, ¿no? Porque el sistema así lo permite. Inmediatamente vamos a pasar a la segunda parte, que también es algo muy interesante, ¿no? Didáctico de cómo vamos a poder acceder. Entonces volvemos a ingresar y una vez que hemos ingresado ya no vamos a entrar por acá, ¿no? Por el formulario 220, sino como estábamos nosotros, de hecho nosotros ya habíamos generado inicialmente el cargado de ese formulario, nos vamos a ingresar por este botón que obviamente hace referencia a todos los registros que hemos dejado de forma temporal, ¿no? Que está sujeto a modificaciones. Entonces, en el lado derecho, estos botones de color celeste, en la parte temporal, ahí vamos a nosotros accionar para poder ingresar, ¿no? Lo propio, iremos a hacer la búsqueda con el número de QC, simplemente llenamos los campos respectivos, o simplemente podríamos colocar buscar, ¿no? Voy a adelantar un poquito el video. Perdón, salta mucho esto. Ok, lo dejemos reproducir nomás, ¿ya? Entonces, ya les indicaba, ¿no? Ya directamente nos vuelve a direccionar donde nos habíamos quedado, justamente en la parte esta de el registro del número del RUPE. Y como prácticamente no habíamos terminado, ni siquiera hemos alcanzado a guardar, ¿no? Porque el RUPE no correspondía, era de otro proceso de contratación. Nuevamente volvemos a cargar como les indicaba, se coloca el RUPE, lo que es el tipo de documento para formalizar la contratación, el número del documento, la fecha en que se está firmando este documento, el monto por el cual se le está adjudicando, ¿no? Prácticamente con el monto por el cual se ha firmado el contrato, la fecha estimada de recepción de los bienes y finalmente se tendrá que colocar el nombre del responsable de firmar por la entidad, ¿no es cierto? Como ustedes pueden apreciar en la parte superior, ¿no? Se van llenando todos los datos que finalmente una vez que se vaya a guardar van a aparecer en la parte inferior de esta pantalla o de este formulario, ¿no? Una vez que se termine simplemente se coloca guardar, inmediatamente ya veremos los registros, ¿ok? Ahora sí vamos a adelantar un poco para optimizar tiempos. Un poquito más vamos a... ¿no? Simplemente guardar y ustedes van a poder apreciar lo que sucede en la parte inferior, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la parte inferior, ¿no? Todos los datos que habíamos llenado en la parte superior simplemente han quedado registrados. Pasamos a la siguiente parte, ¿no? Ya acá tendremos que, de hecho, ver, ¿no? Inicialmente, como habíamos nosotros llenado el formulario 110, aquí esta parte de la pantalla, en la parte de estado, que está justamente al lado derecho de la pantalla,
Ustedes pueden ver ahí al lado del lapicito que no está saliendo como convocado. Pero nosotros tenemos que convertir esto en un estado que refleje que ya está contratado el proceso, ¿no? Entonces tenemos que producir el cambio. Para cambiar justamente de estado convocado a contratado, simplemente tenemos que accionar el lapicito, nada más, ¿ya? Entonces voy a reproducir el video para ver justamente cómo se realiza eso y cuál es la metodología para poder cambiar los nombres, ¿no? Porque ustedes se han debido fijar que hay algunas columnas que inclusive están vacías. No solamente aparece el estado como convocado, sino que hay columnas que todavía están vacías, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se acciona el lapicito y lo primero que nos muestra, ¿no? Las medallas de color oro. Habrá que colocar o habrá que, de hecho, identificar al proponente, ¿no? Y automáticamente del sistema, ¿no? De lo que ha participado, aparecen tanto los montos como lo que es el precio que ha ofertado. Y simplemente habrá que colocar si la cantidad es fija o es variable y obviamente el origen, ¿no? En este caso se tratan de medallas de origen nacional, ¿no? Es decir, que son medallas producidas a nivel nacional y la cantidad obviamente no va a variar. Una vez que se ha terminado de llenar los datos, simplemente lo único que hay que hacer es accionar el botón que indica grabar. Y una vez que esté grabado, ciertamente va a cambiar lo que es el estado, ¿no? Va a cambiar de estado a convocado a un estado contratado y las columnas que estaban vacías tendrán que, de hecho, llenarse. Voy a avanzar un poco el video ya. Como ustedes pueden ver, ¿no? Es exactamente lo que les decía, ¿no? Ya, a diferencia de lo anterior, el estado ya está contratado y las columnas que estaban vacías, de hecho, ya se han llenado, ¿no? Inclusive el precio unitario con el cual ha sido contratado, que difiere del precio unitario del proveedor. Como este sistema está pensado justamente para que vayan a bajar los precios, en este momento estamos reflejando exactamente lo que va a suceder en cada uno de los procesos de contratación que se lleven adelante con esta metodología, ¿no? De invitación. Siempre tiende a ser un precio menor con el cual se habría, de hecho, lanzado la invitación. Y lo propio sucede con la subasta electrónica que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Simplemente vamos a dejar que corra el video para ver cómo se ha cambiado el estado de los otros dos ítems, ¿no? Que son exactamente igual a lo que se había hecho con el primero. Simplemente para ver, ¿no? Y repasar lo que se hace. Nuevamente queremos modificar el último registro. Simplemente nos dirigimos al botoncito, verificamos que estamos en medallas de bronce, seleccionamos al proveedor, ¿no? Y colocamos que se trata no va a variar la que es la cantidad y simplemente colocamos que es de producción nacional. Ya hemos modificado los tres, están en estado contratado. Por tanto, como ya estamos prácticamente declarando que está en estado contratado, lo que corresponderá será subir el documento de respaldo, ¿no? Que va a ser justamente ya sea el contrato o la orden de compra. Simplemente daremos o accionaremos el botón de continuar, ¿no? Revisando que todo esté correcto. En este caso, ¿no? Lo que les decía, un proveedor que no era el precio más bajo, pero justamente porque el que tenía el precio más bajo, lamentablemente no ha cumplido con algunos requisitos. Esto que estamos viendo acá es para procesos que se anulan, se cancelan o se declaran desiertos, ¿no? Pero en este caso no corresponde porque ya la fase anterior hemos modificado a contratado. Simplemente esto es para ver, ¿no? Que también se puede declarar desierto. Por una parte por descalificación o por desistimiento en el caso de declarar desierto. ¿Ya? Pero simplemente, ya como está declarado contratado, simplemente hay que saltar esta parte. Directamente nos dirigimos a lo que es, como les había anticipado anteriormente, ¿no? De hecho, para poder subir al sistema ese documento que nos ha posibilitado formalizar el proceso de contratación, ¿no? Pues estamos haciendo público justamente ese acto administrativo. Simplemente nos dirigimos a nuestro ordenador y vamos a cargar un formato que lo hemos nosotros digitalizado en formato PDF, ¿no? Colocamos el contrato aquí con la opción de poder verificar el documento que hemos subido y en el caso de que exista algún error también tenemos la posibilidad de poder eliminar, ¿no? Eliminamos todo el registro y vamos a volver a hacer una búsqueda, volver a adjuntar, volver a cargar. Una vez que
bueno, verificamos siempre, ¿no?, lo que les había indicado, para ver si evidentemente hemos subido el documento que corresponde, ¿no?, para evitar cualquier tipo de error. Y evitar también el estar teniendo que recurrir a la Contraloría para hacer una rectificación, porque cuando a veces sucede este tipo de situaciones, hay que ir a la Contraloría a rectificar. Evidentemente, ¿no?, es una orden de compra. Entonces pueden ver, ¿no?, y ahí están todos los detalles que son muy propios de ese proceso de contratación. ¿Okay? Cada entidad tendrá su formato de orden de compra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tienen que, obviamente, reflejar cómo lo han formalizado. Lo que les decía anteriormente, el sistema nos pregunta si estamos seguros, y con lo cual vamos a imprimir la confirmación de la publicación de ese formulario 220. Nuevamente nos dirigiríamos a las contrataciones de la entidad, colocamos el número de CUSE para hacer la búsqueda correspondiente, ¿no? Y ahí tienen, como ustedes pueden ver, ¿no?, este proceso ya tiene dos formularios. Por una parte el 110, que ha sido justamente la invitación, donde hemos publicado y hemos indicado anteriormente la declaración jurada de aceptación y una oferta actualizada, ¿no? En este caso, en este formulario hemos publicado, de hecho, el resultado de esa consulta de precios. Finalmente habrá que publicar un formulario 500, ¿no?, cuando ya se haya de hecho obtenido, ¿no?, o se haya recibido por parte del proveedor, en este caso, el bien que se ha estado solicitando. De igual manera, ¿no?, todos los datos que hemos ido llenando están claramente registrados en el formulario. Lo imprimimos para que en el momento de que se hagan todas las auditorías correspondientes, pues podamos respaldar lo que nosotros hemos hecho en nuestra calidad de servidores públicos. ¿Okay? Simplemente es eso. Voy a ver si tenemos un formulario 500. Sería bueno que tengamos del mismo. Sí, qué interesante. Sí, tenemos. ¿Ok? Entonces ahora, como estábamos viendo anteriormente, ¿no?, se registra lo que es el proceso, se lo inicia todo y ¿alguien tiene micrófono abierto? Si alguna consulta. Buenas noches, ¿alguna consulta? José Luis Salazar. No tenemos consultas. Ok. Entonces vamos a retomar los videitos, ¿ok?, para poder ver cómo se procede con el cierre correspondiente en este caso, de una invitación, ¿ya? Como siempre, ¿no?, vamos a introducirnos y vamos a ir directamente al formulario 500, obviamente con lo que es el número de CUSE. Vamos a proceder a hacer la búsqueda para hacer una búsqueda más rápida. Voy a adelantar un poco el video para... Bueno, ya está prácticamente ahí. Algún número. Bueno. ¿No? Y ya estamos listos para poder registrar el formulario 500. ¿Qué vamos a publicar en el formulario 500? Anteriormente hemos publicado la orden de compra, o podríamos haber publicado lo que es el contrato, ¿no? En este caso vamos a publicar lo que es un acta de conformidad. ¿Ok? De igual manera, ¿no?, en esta parte podemos ver el estado, inclusive está con letras rojas, ¿no?, que está pendiente, ¿no? Que quiere decir que todavía este proceso está, prácticamente diríamos, está en curso, en otras palabras, no está cerrado, ¿no? Entonces debemos evitar, prácticamente nos está indicando de que tenemos que cerrar. Y para poder proceder de esa manera, simplemente tenemos que accionar el lapicito. Y es lo que vamos a hacer, y vamos a ver justamente cuál es la metodología para poder ir cerrando cada uno de los ítems. Una vez que hemos accionado el lápiz, inmediatamente podemos ver, ¿no?, nos dirige a lo que es el ítem de medalla de oro. Y ahí están todos los datos, ¿no es cierto?, que corresponden, que habíamos llenado en otros formularios, prácticamente en el formulario 220. Simplemente tenemos un campo donde debemos colocar si se ha recibido o si no existe conformidad, ¿no? Y la fecha de entrega del producto, ¿no? En qué fecha se ha recibido el producto. En este caso está
Como ustedes pueden ver, un 28 de marzo se había recibido el producto, ¿no? Simplemente eso, se termina de llenar los campos y solamente corresponderá colocar el botón de actualizar. Una vez que hacemos eso, ustedes pueden, de hecho, verificar, ¿no?, que ya ha cambiado el estado, ¿no?, que está de estado en pendiente, que además estaba con letras rojas, ya refleja que el estado está en recibido. Inclusive se han llenado algunas columnas, ¿no?, donde ya se refleja lo que es el precio unitario, la cantidad de medallas que se ha recibido, ¿no?, y el monto total por esa cantidad de medallas, ¿no? Lo mismo corresponderá en cada uno de los casos, ¿no? Simplemente colocar si se ha recibido o la condición, probablemente existe alguna disconformidad. Una vez que se termine de llenar los campos respectivos, simplemente actualizar. Para cada caso, exactamente lo mismo. Y una vez que se termine de hacer todo, con todos los registros, simplemente tenemos que dar a lo que es el botoncito de continuar. Voy a un poquito avanzar el video para poder optimizar un poco el tiempo. Terminado todas las modificaciones y habiendo sido actualizado todo, simplemente continuamos, ¿no?, como les indicaba anteriormente. En esta parte tenemos que nosotros llenar la información, ya sea del responsable de recepción o de los integrantes de la comisión de recepción, ¿no? Vamos a empezar llenando lo que es el carnet de identidad, el nombre completo, tenemos que colocar cuál es el cargo que tiene dentro de la institución y en qué condición está participando dentro de este proceso de contratación, en este proceso de recepción. Como les decía, puede ser directamente, si es una persona, vamos a colocar responsable de recepción. Y si fuera un integrante, entonces tendremos que colocar, ¿no?, integrante de la comisión de recepción o directamente comisión de recepción nada más, ¿no? Y una vez que hemos terminado de llenar los datos de esa persona, simplemente vamos a colocar grabar. Bueno, los datos que estamos introduciendo en la parte superior, una vez que hayamos terminado y hayamos aplicado el botón grabar, van a aparecer, de hecho, registrados acá abajo. ¿Ok? Voy a adelantar un poco el video. Se termina, se graba y como ustedes acaban de ver, ¿no?, todo lo que habíamos nosotros llenado, los datos acá en la parte superior, han quedado registrados en la parte inferior. Va a depender de la cantidad de personas que hayan participado, ¿no? Podrían ser 2, 3. Siempre para una comisión de recepción se debe considerar a un integrante de la unidad solicitante y a otro de lo que es la unidad administrativa financiera o de la unidad administrativa, siempre, como mínimo. También podría, en el caso de que se requiera, digamos, la participación de una parte especializada, a ver, me imagino, ¿no?, de repente pretenden adquirir una movilidad, pero ni siquiera nadie de la unidad solicitante, ¿no?, que requiere ese vehículo, y la unidad administrativa financiera conoce justamente sobre las características del vehículo. Entonces, con una nota se tendría que hacer una invitación a un personal que obviamente sea parte del área de transportes, ¿no? Entonces simplemente habrá que mandar una notita por conducta regular para que obviamente ese personal que tiene el conocimiento necesario de mecánica y demás, mecánica automotriz, pues se incorpore a la comisión de recepción, ¿no? Siempre deben tomar ese tipo de situaciones. Lo mismo quizás en la parte de computadores, es muy probable que el área legal haya hecho el trámite correspondiente, ¿no?, para renovar sus equipos de computación. Participará como unidad solicitante y también de la unidad administrativa financiera, pero es muy probable que los integrantes de ambas áreas no conozcan mucho sobre equipos de computación. Entonces, con una nota de invitación se tendría que mandar a lo que es una unidad de sistemas, ¿no?, para que de allá justamente manden un personal que tenga el conocimiento suficiente y necesario y que les dé el respaldo técnico para poder, de hecho, recibir esos productos. Entonces, se sugiere también para poder operativizar de esa manera. Los datos, como les decía, ¿no?, vamos llenando de los integrantes. Una vez que hemos terminado de llenar los datos de los integrantes, simplemente colocamos grabar y ya inmediatamente habrá aparecido acá los datos registrados de todas las personas que han participado en esa parte. Una vez que se concluya, simplemente hay que continuar y obviamente ya corresponderá, en este caso eran 3, ¿no?, corresponderá también llenar los datos, en este caso del proveedor. Se inicia con lo que es el número del contrato, ¿no?, que ya habíamos
nosotros llenando ese dato en un formulario anterior que era el 220. Entonces el sistema automáticamente lo va a cargar, pero tenemos que accionar ese botoncito. Lo propio, tenemos que colocar el número de carnet, el nombre del proveedor, el cargo, ¿no es cierto?, en la ejecución del proceso de contratación, la profesión y el número de días que ha participado en la prestación o en la provisión, diría yo, también de bienes, ¿no? Y una vez que hemos terminado de llenar todos esos datos, simplemente tenemos que colocar la opción de grabar y de igual manera que como en la anterior fase que habíamos visto, ¿no?, todos los datos que nosotros hemos introducido en la parte superior irán a aparecer registrados en la parte inferior. Voy a adelantar un poco el video. Terminamos de colocar, ¿no? Y simplemente nos vamos a grabar, siempre haciendo la revisión correspondiente de que todo esté correcto, para estar evitando tener que rectificar el documento. Ya les he indicado cómo, ¿no? Apersonarse, ir en persona a la Contraloría, pedir los permisos correspondientes, ¿no? Y una vez que hemos terminado de ello, simplemente ya nos corresponderá subir el acta de conformidad, que ciertamente lo deberíamos tener nosotros digitalizado en formato PDF. Es lo que estamos viendo en el video, ¿no? Terminamos de hacer la búsqueda, lo adjuntamos. Lo que corresponderá, una vez que se haya cargado en el sistema, habrá que verificar, ¿no?, por cuestiones de seguridad. Una vez que ustedes hayan verificado, se sugiere, algunos no lo hacen, pero siempre es válido, ¿no? Y da buenos resultados. Siempre verificar, por más que uno tenga certeza, siempre es darse mayor seguridad en lo que uno está haciendo. Simplemente verifica, vamos a ver justamente en qué consistía esta acta, ¿no? Es un acta que justamente ahí va a reflejar la fecha, ¿no?, en qué día se ha recibido, o en realidad la fecha, no tanto el día, quienes han participado, luego está el objeto de contratación, el código interno, la cantidad, los montos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuánto finalmente se le va a tener que, la obligación de la institución, ¿no? Cuánto va a tener que, de hecho, pagar a la empresa por justamente haber recibido lo que son las medallas y obviamente una recepción, como ya estamos viendo, a conformidad, ¿no? Y una vez que se ha terminado de todo ello, simplemente ya la parte final será, como ya habíamos visto anteriormente, de hecho, imprimir esa confirmación de la publicación, y no solo que es contrataciones de la entidad, ¿no?, volver a hacer la búsqueda correspondiente por el número de CUSE. Y ya podemos ver, ¿no?, acá en este caso, este proceso de contratación con objeto de contratación, para la redundancia, de adquisición de medallas para torneos deportivos en el nivel del deporte recreativo, porque en la institución donde nosotros trabajamos justamente hacemos este tipo de cosas. Dentro de lo que es invitación, ¿no?, ya tiene un formulario 110 con el cual ha iniciado, un formulario 220 que ha reflejado el resultado de esa consulta de precios, y finalmente un formulario 500 que da veracidad, ¿no es cierto?, sobre lo que es ya a conformidad cerrado, ¿no? Entonces, no puede permanecer un proceso de contratación permanentemente abierto. Hay casos en los que, por omisión, no es por otra cosa, generalmente del encargado del proceso de contrataciones, ¿no?, que se olvida generar estos formularios, ¿no? Y obviamente la Contraloría lo primero que va a hacer que se congele la cuenta, ¿no?, hasta que no regularice esa situación. La forma de regularizar ese tipo de situaciones, ese tipo de impedimentos, es a través de un formulario 900, que en la medida como vayamos avanzando y se nos da el tiempo, también vamos a poder un poco revisar cómo se hace el llenado de ese formulario, ¿ok? Eso en cuanto a lo que es consulta de precios, ¿no? Creo que hemos desarrollado bastante esta parte de la consulta de precios. Me gustaría saber si tienen alguna consulta al respecto, porque ya estamos llegando también a concluir el horario del curso. Considerando que hemos tenido un retraso de 7 minutos, los vamos a compensar, obviamente, pero me gustaría que lo dediquemos un poquito a resolver algunas dudas, ¿no?, que ustedes tengan justamente sobre esta parte del proceso de contratación.
Pareciera que no. ¿No hay consultas? Lisa, muy buenas noches. Una consultita. Para el tema de los procesos de los AMPEs, perdón, que estábamos hablando, el tema del formulario 500 es para poder cerrar todo el proceso. Una vez concluido todo, ¿no es cierto? Tener con las actas definitivas, actas de conformidad e informes por la comisión de recepción. Sí, el acta es lo que se publica, sí. Sí, una vez me imagino que con el formulario 500 recién procederían a pagar, o no, una vez cerrado todo el proceso. Porque yo recién asumí un puesto y me llegó después de 2 años recién pidiendo el formulario 500. Y justamente creo que usted estaba diciendo que eso se tiene que poder regularizar. Y el tema es que justamente ya estos funcionarios ya no se pueden ubicar, pues son exfuncionarios que ya ni siquiera están trabajando ya en ahí. Y eso medio que me estaba preocupando, dije, ¿dónde voy a poder encontrar? Y tenía que hacer aparecer los documentos, las actas por parte de todos. Ya hasta la fecha, bueno, están viendo de cómo solucionar, ¿no? No sé si eso tendría que hacer sí o sí con la comisión que estuvo desde un inicio, tiene que hasta su conclusión tendría que ser, ¿no? Imagino. Sí, a ver, justamente lo que le estaba comentando hace rato, ¿no? Lo mismo me ha pasado a mí cuando yo me he incorporado en mi puesto de trabajo, en la área de contrataciones. Lamentablemente algunos funcionarios de anteriores gestiones, ¿no es cierto?, de otras administraciones, no habían hecho por su trabajo. No habían generado un formulario 200 y, como usted menciona, también algunos formularios 500, ¿no? Entonces, aparentemente esos procesos estarían aún abiertos. Y por lo menos de ustedes de 2 años atrás, ¿no? Yo inclusive tengo algunos contratos que desde el 2001 no los habían cerrado. Imagínense, buscar gente desde esa fecha, pues complicadísimo. Pero hemos solicitado a través de un formulario 900, en el caso nuestro, ¿no?, una prórroga de tiempo justamente para buscar a los responsables. Lo primero que se debe hacer es buscar en archivos, ¿no? Si es que evidentemente existe el formulario, porque probablemente simplemente ha sido una omisión, ¿no? Estaba en el archivo y el funcionario no lo publicó y obviamente después ya fue cambiado o probablemente se ha desvinculado de la institución, ¿no? Pero es probable que exista. Lo más grave sería que ni siquiera se haya generado el acta de conformidad. Eso sí, obviamente ya se tendrá que tomar como un elemento para ver cuál es el grado de responsabilidad de los que han participado en esos procesos de contratación, ¿no? Entonces hay que hacer una búsqueda de los archivos y, como usted decía, de las personas obviamente que han participado. Ahora, usted me consultaba, me hacía una pregunta: ¿qué se debe hacer primero? ¿Se paga o se cierra el proceso, no? Casualmente el día de ayer hemos tenido un pequeño debate en mi oficina porque el responsable de contabilidad decía que yo debería cerrar primero el proceso. Yo le decía, no, el que tiene que pagar primero eres tú y después lo voy a cerrar yo. Pero como no hay nada escrito, ¿no? Estábamos ahí debatiendo de por qué y argumentando y alegando los casos. Bueno, lo que yo sostenía es que, si bien existe un contrato que establece las obligaciones de partes, ¿no es cierto? Por un lado sería la de la empresa o del proveedor de entregar tanto el bien o del servicio, y por otro lado de la entidad de hacer el pago correspondiente por lo que ha recibido. Entonces, si se ha cumplido con esas dos partes, en mi criterio recién se debería cerrar el proceso de contratación. No podemos cerrar cuando existe algo pendiente. Pero a ver, ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué sucede en los hechos? Muchas veces hay algunos procesos de contratación que no llegan a pagarse en la gestión en ejercicio, ¿no? Y esos pagos quedan devengados para la siguiente gestión. Pero entonces no podemos nosotros permanecer obviamente con un proceso abierto, ¿no?, sin haber cerrado el 500. Entonces ahí era el debate de decir, pero ¿y qué hacemos en este caso? Pues la realidad se presenta de esta forma, y evidentemente, ¿no? Y justamente sobre eso estamos trabajando, estamos actualizando prácticamente nuestro reglamento justamente sobre ese tema. Entonces va a depender mucho, ¿no? Pero no puede permanecer indefinidamente abierto el proceso, como en el caso que usted me mencionó de 2 años, no.
se tiene que ese proceso, de hecho, cerrar. Ahora, si no pueden encontrar la documentación, como les decía, ¿no? Tendrán que pues informar al RPA, inclusive informar a la Contraloría, etc. De momento, la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, permite que nosotros como entidad pública podamos pedir prórrogas justamente para hacer ese trabajo de búsqueda, ¿no? Y eso se lo va a hacer a través de un formulario 900, que como usted me ha consultado, para finalizar el curso, que es para el día viernes, voy a justamente mostrarle cómo se hace ese proceso, ¿no? Para poder pedir prórrogas. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, pedimos una prórroga de 1 año para hacer la búsqueda? Pero concluida ya, lamentablemente no llegamos a hallar ni siquiera la documentación, menos a los responsables, y la Contraloría nos va a volver a congelar la cuenta. Pues tenemos que volver nuevamente a hacer otra vez el formulario 900 y el formulario 900 y otra vez el formulario 900, y no sabemos hasta cuándo se va a permitir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? De solicitar una prórroga. Eso es lo que le puedo decir al respecto. ¿Ya? Muchas gracias, Luis. Le agradezco. Ya tengo más entendido. No tiene por qué, sí. Y en el AMPE lo vamos a ver, ¿ya? Ya, gracias, Luis. Le agradezco. Listo. Ok. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos, estamos creo con unos minutos adicionales. No hay nada más. Bueno, pareciera que ha sido bastante didáctico el curso, ¿no? Por una parte con el apoyo de las diapositivas y obviamente los videos que hemos podido grabar al momento de registrar, obviamente estos formularios que son de mucha ayuda, ¿ya? Si no hubiera ningún tipo de consulta, les voy a agradecer por participar en el curso el día de hoy, por el grado de paciencia que siempre me dispensan, y convocarles para el día de mañana para continuar con esta temática que es bastante bonita, ¿no? Es muy interesante, es muy ampulosa además, ¿ok? Y no hay nada más, nos estaremos viendo el día de mañana. En los videos les va a pasar el instituto, ¿ok? Están haciendo la grabación correspondiente. Bueno, buena noche. Hasta mañana.